La danza es un baile, la acción o forma de bailar generalmente siguiendo el ritmo de una música. Por ejemplo, danza popular. La danza es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad y en muchas culturas tiene un valor simbólico, ritual y representativo. Los orígenes de la danza se pierden con el tiempo, ya que su vertiente ritual y social ha sido un acto de expresión inherente del ser humano, al igual que las formas de comunicación como las artes escénicas o incluso las artes plásticas, como se demuestra con las pinturas rupestres. El baile y la danza han sido un acto de socialización entre todas las culturas, realizando con múltiples vías de expresión. Por su carácter efímero, resulta prácticamente imposible situar su origen en el espacio y en el tiempo, ya que solo es conocido por testimonios escritos o artísticos, pintura y escultura, los cuales comienzan con las civilizaciones clásicas, Egipto, Grecia, Roma. Por otro lado, desde tiempos antiguos ha existido una dicotomía entre la danza, como expresión folclórica y popular. La danza es utilizada en los rituales, ya que es un arte, y se puede hoy en día clasificar como un espectáculo. Es así que en un conjunto formado por la propia danza, la música, la coreografía y la escenografía se pueden ver en una sola pieza. Parece ser que fue en la antigua Grecia cuando la danza empezó a ser considerada como un arte, el cual se representaba frente a un público en los teatros al aire libre. En los tiempos más modernos, es considerada como una de las bellas artes. La danza es así una forma de expresión y de comunicación, tanto con los demás seres humanos, como con las fuerzas de la naturaleza que no dominaba el hombre y que se consideraban divinidades. En la Edad Media, la danza estuvo muy apartada del desarrollo de las demás artes, debido a la mentalidad cristiana, que la encontraba cargada de connotaciones sexuales, o sea, pecaminosas. La Iglesia rechazaba todo cultivo del cuerpo con fin estético. Sin embargo, las prohibiciones no tuvieron efecto real, pues tanto el pueblo como los cortesanos siguieron bailando en sus celebraciones. En esta época se produce la separación entre la danza de corte y la popular, lo que perjudicó al desarrollo de la danza como actividad artística. Nacimiento, se produce un cambio de actitud y mentalidad frente al conocimiento y la percepción del mundo. Para el humanismo, movimiento intelectual de la época, el hombre pasa a ser el centro de la cultura y del pensamiento. Esta consideración tiene un efecto importante para el desarrollo de las artes. Aunque en lo relativo a la danza, los cambios vienen dados por la nueva organización social. Las ciudades italianas, dominadas por grandes señores y enriquecidas por la burguesía, las clases sociales hacen su aparición. Entonces, nobles y plebeyos compiten entre sí para ofrecer espectáculos a los visitantes extranjeros y poder mostrar su riqueza y poder. La danza recobra con estos espectáculos su posición perdida. Aparecen en este momento y en Italia los primeros manuales prácticos de la danza, siendo el primero de ellos de 1450, cuyo autor fue Domenico Piacenza, considerado el primer coreógrafo de la historia. En su tratado De arte saltandi et choreas ducendi, Piacenza establece ya los elementos fundamentales de la danza: el compás de medida, musicalidad, la manera, carácter del bailarín e interpretación, la memoria, fijación de pasos y evoluciones, la división del terreno, el espacio y el aire, calidad del salto. También clasifica los pasos de la danza en naturales, como el andar, y accidentales, paso corrido, cambio de pie, etc. Por esa misma época y por influencia italiana, se produce en Francia el nacimiento del ballet comique,
que será el germen del ballet moderno. Su introducción en Francia se debe a Catalina de Medici, esposa del duque de Orleans. La danza barroca es el arte coreográfico cultivado durante el periodo histórico conocido como barroco, aproximadamente entre 1600 y 1750, estrechamente ligado a la música barroca, tanto por cronología como por estilo. La danza barroca evolucionó en el marco del ballet cortesano, la tragedia musical o la ópera ballet, llamada en su época la bella danza. Se ciñó al gusto de los investigadores y los historiadores de la danza, que rehabilitaron un arte y un estilo de danza que el ballet clásico y el romántico habían simplificado y uniformado. Otros estilos de la danza, como la danza italiana y española del periodo, han sido estudiadas con menor profundidad que la danza del campo, iglesia o el estilo francés. El panorama general muestra que durante la mayor parte del siglo XVII, un estilo de danza renacentista tardía se extendió, dando paso a una nueva danza en una nueva época. El romanticismo aparece en Europa finales del siglo XVIII, se origina en Inglaterra y en Alemania, e irrumpe en cada uno de los restantes países europeos en distintos momentos. Según la evolución histórica propia, supone un cambio de mentalidad, valores y visión del mundo. Sus características fundamentales desde el punto de vista artístico son el culto a la individualidad del artista, el arte utilizado como medida de expresión personal y la preponderancia del sentimiento, de la pasión y la subjetividad frente a la razón y la moral colectiva que representa el siglo XVIII. Técnicamente el ballet estaba preparado por los avances del siglo anterior, con la figura de Carlo Blasi, para evolucionar con una mayor independencia artística. La técnica de elevación, técnicas de salto y baile de punta. Al mismo tiempo, un factor puramente técnico, la introducción en los teatros de la luz de gas, ayuda a introducir en los teatros una atmósfera completamente diferente, pues ilumina el escenario y la sala permanece oscura. Se podía representar un espacio ideal que hacía perceptible ese mundo contrastado de realidad y ficción. El origen de los bailes modernos fue un fenómeno de los años 20. Se localiza en los Estados Unidos y Alemania, a fines del siglo XIX, en concreto en el año 1889. La danza moderna se divide en 3 periodos. La primera, su inicio se da con la ruptura del ballet clásico, movimientos libres, gestos expresivos y naturales, buscando una mayor fuerza comunicadora. Segundo, después de 1930, se define la técnica. Se recurre a experiencias sobre actos naturales como caminar y respirar, que transformaron en movimientos. Tercero, desde la Segunda Guerra Mundial, se presentaron combinaciones de técnicas extraídas de las danzas sociales, de actividades diarias, de manipulación de objetos y medios de comunicación. La danza moderna no sigue pasos estructurados. Es un estilo que se inicia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El mundo comenzó a experimentar cambios a nivel social, político y económico. La industrialización se consolidó en la economía y la monarquía perdió su poder totalitario. Todos estos cambios también influyeron en la danza. La relevancia del individualismo y la entrega del arte fueron sus principales características. Surgió entonces una nueva forma de danza, a la que se le llamó moderna. Sus características son movimiento corporal y la flexibilidad, saltos, utiliza el suelo, realiza su coreografía con música o sin ella. Esto da apertura a nuevas creaciones de los bailes modernos.
El baile moderno suele incluir movimientos que desafían a la gravedad y que nada tiene que ver con los bailes clásicos. En muchas ocasiones no se respetan los tiempos y sus variaciones son infinitas. De hecho, cada vez más hay movimientos nuevos en marcha. Y estos son algunos tipos del baile moderno. Moonwalk. Seguro que ya estás pensando en Michael Jackson. Y sí, este baile se hizo popular gracias a él. Sus pasos no se desplegan del suelo, creando una sensación de deslizamiento. Es necesario un buen sentido del equilibrio y coordinación para no caerse. Jumstyle. Se originó en Bélgica y sus pasos se basan básicamente en saltos con las puntas de los pies, como si se estuviera dando patadas. Se acompaña con movimientos rápidos de manos. Soufflé. Un estilo de baile originario de Australia en los 80. La zona del cuerpo más importante son los pies, con deslizamientos de manera aleatoria, un tanto similares a los de Moonwalk. Electrodance. Los cortes de la música electrónica son los que marcan el ritmo del cuerpo y los pies. La vestimenta para este tipo de baile es muy característica, pues es moderna y arriesgada, normalmente acompañada de gafas de sol, gorra y otros accesorios. Funky. Pantalones anchos, sudaderas grandes y mucho ritmo en la sangre. Es todo lo que necesitas para bailar el funky. Surgió en los 60. Fue creado por personas negras. Con el paso del tiempo se han ido cambiando y actualizando pasos, algunos de los cuales se han sexualizado, motivo por el cual es uno de los bailes más de moda hoy en día. Hip hop. El hip hop es un baile callejero que también proviene de los Estados Unidos y que nació en los 60, en los barrios de extra radio. Es uno de los tipos de baile moderno que mejor se fusiona con la música, con movimientos geométricos y una coordinación espléndida. Tribal. Desde Estados Unidos nos vamos a México, donde se popularizó este baile gracias a las botas altas, con una larga punta que usan los bailarines. Los saltos pequeños son los principales protagonistas, que se dificultan debido al tipo de calzado utilizado. Popping. Se deriva del funky y se baila a través de movimientos llevados a cabo por contracciones musculares de distintas zonas del cuerpo. Eso sí, siempre al ritmo de la música. Después de observar la evolución a lo largo de cada década, hemos sacado varias conclusiones. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, antiguamente los ritmos y los bailes eran más suaves. El vestuario que utilizaban eran muy distintos, uno de cada época. No existían tantos estilos de música, ni bailes. El baile evoluciona constantemente y muy rápido, tanto como la música. Los bailes de pareja antiguamente mantenían una distancia mucho mayor que ahora. A lo largo de los años se han ido observando infinidad de formas de bailar. Es increíble que pueda cambiar tanto la música y los bailes a lo largo de los años, ¿no te parece? En la actualidad, las obras de danza moderna incluyen aspectos como el humor, las actuaciones y los movimientos más libres, innovando constantemente, dando una importancia fundamental a la creación original. A nivel de bailes populares en el siglo XX continúan existiendo una gran diversidad de estilos, entre ellos los que se pueden remarcar como foxtrot, charleston, claqué, cha-cha-cha, tango, bolero, pasadoble, rumba, samba, conga, merengue, salsa, twist, rock and roll, moonwalk, hustle, free dance. Los bailes tienen una combinación, por lo tanto, en esta actualidad son el resultado de numerosas transformaciones que se han sufrido durante todos los siglos. En la actualidad, las danzas populares urbanas han recogido el antiguo legado y la única diferencia es que se crean dentro de las grandes ciudades, por lo que algunos aspectos son muy distintivos. La mayoría de ellas son parte de la identidad únicamente de un sector de la sociedad y no de su conjunto, siendo en ocasiones danzas más individuales que colectivas.
Las danzas populares de cada lugar son una expresión con la cual se identifican las personas que allí viven, siendo parte de su idiosincrasia. La danza popular es aquella que un pueblo asume como propia y está por relación con su historia, política, economía y cultura, sin dejar de lado las habilidades y destrezas psicomotoras. Esto último le da oportunidad al baile de ser más rico y vistoso, especialmente creativo. Estos bailes son tan antiguos como la danza misma, ya que las primeras danzas que se registran son justamente parte del folclore del lugar, por lo que se pueden considerar populares. Generalmente se diferencian bastante entre ellas, dependiendo de cada país y el momento histórico en el que surge, donde también juega un papel importante la música, como la cual se acompaña. Generalmente se diferencian bastante entre ellas, dependiendo de cada país y el momento histórico en el que surge, donde también juegan un papel importante la música, con la cual se acompañaba. La danza moderna africana, por ejemplo, tiene una fuerte presencia de instrumentos de percusión, lo cual se ve reflejado en el espíritu de sus bailes y el modo de desarrollarlos. El vestuario que se utiliza muchas veces forma parte del baile, ya que dependiendo de sus características se puede utilizar coreográficamente, dotado los movimientos de mayor vuelo y colorido. A lo largo de la historia de las danzas populares sirvieron como formas de protesta y como medio de exteriorizar las inquietudes del pueblo, siendo un excelente medio para realizar planteos puntuales y existenciales. Por otro lado, sirvieron para crear fuertes lazos entre los habitantes, motivando aspectos tales como el intercambio, compañerismo, amistad, solidaridad y valoración de las demás personas. Además de las danzas, siempre fueron motivos de diversión y dispersión, generando grandes fiestas y reuniones mutiladas que aún persisten en el paso del tiempo. En muchas sociedades tribales, estos rituales formaban parte de la unión de las parejas, consolidándose los matrimonios o la iniciación de la vida sexual a través de estas danzas. Hay grandes preguntas que se hacen hoy en día. ¿Por qué tantas danzas? Está la danza folclórica, la danza expresiva, la danza contemporánea, la danza urbana. ¿Dónde comienza la danza? ¿Por qué la celebramos? ¿Y quiénes la celebran? Son buenos interrogantes para abrir y poder comprender que no pertenecemos a todas y que todos tenemos un folclore diferente. Pero hablemos sobre la danza folclórica mexicana. Esta es una representación muy importante del folclore mexicano. En ella se reflejan ritos, culturas y tradiciones. Desde antes de la llegada de los españoles, para los pueblos que habitaban la República Mexicana, la danza ritual era parte importante en la vida cotidiana. Los religiosos que evangelizaron estas tierras trataron de suprimirlas, pero en vista de lo arraigada que estaban, las fueron adaptando o cristianizándolas, dándoles así un nuevo significado. En pocas palabras, es la danza proveniente de nuestro México antiguo. Esta se da a conocer en los siguientes aspectos. La danza regional mexicana. En la danza regional mexicana, el objeto central tiene saber de la danza y proporcionar cuantas herramientas que demanda la práctica profesional, al cultivando un criterio personal y amplio que faculta a cada persona para incidir de forma positiva en la transformación de la danza y con ello proporcionar el desarrollo personal. La danza regional mexicana aspira a ser vinculada a la tradición, la lucha por la revaloración, conservación y enriquecimiento de la cultura nacional, y la creencia de que la danza no solo enseña una técnica, unos pasos, sino enseña una forma de vida, una concepción del mundo, desarrollar un sentido de la estética, de lo bello, así como la vinculación con otras artes, con la finalidad de potenciar las capacidades, habilidades y destrezas de los futuros danzantes.
También esta sirve para poder expresar sentimientos, emociones y experiencias del transcurso de la vida. Esta se utiliza para tradiciones y ritos, como los antepasados. También sirve para celebrar ocasiones importantes para los pueblos, colonias y familias y ciudades de nuestro país. La danza popular mexicana tiene como finalidad proporcionar herramientas que permitan que su objeto de estudio tenga una perspectiva que equilibre la teoría y la práctica, teniendo 5 áreas de conocimientos vinculados entre sí: anomalística, musical, escénica, teórico-artística, teórico-metodológica. En este sentido, se parte de la premisa etimológica de que el acercamiento a la danza debe de ser integral. Esto mediante el desarrollo y la experimentación de diversas habilidades que ayudarán a su buena ejecución. La danza folclórica mexicana tiene raíces que se retoman a muchos siglos atrás, aunque cada región y estado son el hogar de varios tipos y estilos de baile. Todos tienen sus orígenes en las 3 principales tradiciones de la danza. Los bailes folclóricos en México han sido tradicionalmente una forma de honrar a la cultura mexicana y una representación de la lucha y la alegría de la vida cotidiana. Es una celebración de los rituales religiosos y culturales y festivales que se celebran por la gente de nuestro país. El origen de la danza folclórica mexicana se encuentra en los tiempos mesoamericanos, cuando la danza ritual se realizó para apaciguar a los dioses de los mayas y de los aztecas. Danza folclórica mexicana, mestiza. Los jarabes y los sones fueron tomados como bandera de identidad en los años de independencia, incorporando sones patrióticos y canciones populares, convirtiéndose el zapateado español en lo que hoy conocemos como jarabe, pero con elementos propios. El deseo de libertad del pueblo mexicano se comienza a manifestar en muchas actividades culturales y políticas, en las cuales el arte no podía dejar de ser la excepción. México, al término de la lucha de la independencia y durante las intervenciones extranjeras que sufrió la nación, además de las luchas internas entre liberales y conservadores, adquirió un nuevo clima patriótico. Se buscó en las artes los valores que nos identifican, encontrando en los bailes una verdadera tradición nacionalista. Cada región y estado de México representa la forma de la danza mexicana, en un estilo que refleja sus propias costumbres y tradiciones. Las características son fácilmente diferenciables en la música, la danza y los trajes de los bailarines. Los bailes regionales son una manifestación de las formas de la danza por cada comunidad. Esto generalmente se presentan en la comunidad y representaciones teatrales. La música usada durante el espectáculo viene de varios géneros de música folclórica mexicana, reflejando a diferentes regiones. Nuevo León, un estado al norte de México, tiene un sabor a polka y vals, ya que el área estuvo habitada por alemanes. El acordeón se usa en algunos estados del norte de México. Los sonidos que más prevalecen son los de la familia de la guitarra. Cada estado conserva su propia autonomía. Muchos piensan que existe solamente un traje que representa a todo México. Es el error número 1, ya que cada estado cuenta con su traje típico o regional. Es momento de preguntarnos entonces, ¿conocemos en realidad cómo nació la danza? ¿Tenemos alguna identidad nacional? ¿Qué tanto sabemos de la danza folclórica mexicana?